Bienvenidos a nuestra última sesión de grupos pequeños de junio y a la conclusión de nuestro estudio sobre nuestra confesión de fe. Esperamos que no solo hayan disfrutado este estudio, sino que en los últimos meses hayan crecido en su entendimiento de los principios fundamentales de nuestra fe. El 10º artículo se destaca de los 9 anteriores. Los artículos que hemos estudiado hasta ahora se han centrado en la creación de Dios, en el Hijo y el Espíritu Santo, en la Iglesia, los ministerios de la Iglesia, los sacramentos y en nuestra última sesión, nuestro futuro. El 10º artículo completa nuestra confesión de fe al enseñar cómo nuestra fe aborda la relación de un cristiano con el gobierno. El 10º artículo dice: yo creo que estoy comprometido a obedecer a las autoridades mundanas, siempre que con ello no sean transgredidas las leyes divinas. Está claro de este artículo que la vida cristiana no ocurre fuera del marco de la realidad cívica y social. Demuestra que la fe cristiana tiene una relación generalmente positiva con el gobierno, las autoridades mundanas. Como seguidores de Jesucristo, los cristianos son en primera instancia ciudadanos del reino de Dios. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra ciudadanía está en el cielo, y mientras vivimos en la tierra hoy, debemos magnificar y glorificar a nuestro Señor en todo lo que hacemos. Esto incluye obedecer a las autoridades naturales. La relación entre la Iglesia cristiana y las autoridades políticas ya se había puesto de relieve en el Nuevo Testamento. En Mateo 22, Jesús es interrogado por los fariseos, que buscan enredarlo y avergonzarlo. Le preguntan al Señor, ¿es lícito dar tributo a César o no? Esta fue una pregunta desafiante porque el pueblo judío creía que pagar cualquier impuesto a un gobernante pagano iba en contra del señorío de Dios sobre su pueblo. Después de identificar que la imagen en la moneda era del César, Jesús termina su respuesta con: «Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Jesús no estaba en medio de establecer un nuevo reino político que se opusiera al imperio romano. Así que pagar impuestos y obedecer las leyes civiles era algo que se esperaba que hiciera el pueblo judío. Él estaba enseñando a sus seguidores a aceptar el gobierno permitido por Dios, ser obedientes a sus reglas y darle el debido respeto. Pablo se conecta con esa respuesta de Jesús cuando escribió lo siguiente en Romanos 13, 6 al 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Tal como Jesús lo enseñó, Pablo está alentando a los nuevos creyentes cristianos a cumplir con su deber pagando los impuestos establecidos por las autoridades romanas. Aquellos que se encuentran en roles autoritarios, naturalmente siempre están sujetos a Dios, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es porque honramos a Dios y reconocemos que Él siempre tiene el control que voluntariamente nos sometemos a las autoridades civiles de nuestro tiempo. Dios ha permitido la creación de gobiernos y leyes civiles, porque sin ellos habría anarquía y el mal proliferaría. Los creyentes deben obedecer a sus líderes, incluso si personalmente no están de acuerdo con ellos, porque Dios les ha permitido gobernar con su libre albedrío e imperfección por un tiempo. Recuerda, cuando respetamos a las autoridades mundanas, estamos honrando a Dios. Los apóstoles, en experiencias registradas para nosotros en el libro de los Hechos, nos muestran cómo defender las leyes divinas cuando las autoridades intentan evitar que cumplamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por ejemplo, antes de su ascensión, Jesús les dijo a sus apóstoles que serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que Pedro y Juan estaban haciendo en Hechos 4 y 5, y como resultado fueron arrestados, enjuiciados y les ordenaron no enseñar en el nombre de Jesús. Podemos leer su respuesta a las autoridades religiosas en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Cuando cualquier autoridad prohíbe lo que Dios ha ordenado u ordena lo que Dios ha prohibido, un cristiano debe obedecer al autor de toda autoridad, que es Dios mismo. Como lo experimentaron los apóstoles, es posible que seamos castigados por cumplir los mandamientos de Dios, pero hagámoslo con un corazón alegre, sabiendo que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pedro también se suma a esta enseñanza en su primera carta a los creyentes. Los alienta a demostrar un comportamiento obediente y respetuoso hacia el gobierno para silenciar la calumnia irracional de los incrédulos. Pedro escribe:
Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Por supuesto, nuestra relación con Jesucristo nos libera, pero esa libertad no nos da una licencia para pecar. Nuestra libertad en Cristo debe ser usada sabiamente. Usemos nuestra libertad para participar en todas las cosas que son buenas, incluido el respeto y la reverencia por las leyes de nuestra tierra, para que podamos ser un ejemplo para nuestros prójimos, silenciar a nuestros oponentes y magnificar a nuestro Señor. Debemos vivir como siervos de Dios, no esclavos de la opresión, sino del amor de Dios, usando la libertad que Él nos ha dado para amarlo sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si bien puede ser que no siempre nos haga felices, como discípulos de Jesucristo debemos estar determinados a respetar las leyes de nuestro país, nuestros estados, condados y nuestras ciudades. Es nuestra responsabilidad obedecer la ley de la tierra, a menos que sea contra la voluntad de Dios. Ten siempre en cuenta que nuestro Dios está por encima de todas las autoridades terrenales y al respetarlas, lo honramos. Ya hoy, somos ciudadanos del reino de Dios y lo demostramos honrando a todas las personas, amando a nuestros hermanos cristianos, temiendo a Dios y respetando a las autoridades.